Puede decir que los filósofos griegos, Aristóteles y Sócrates, no Platón, y algunos otros por ahí anteriores, aunque no tan brillantes como Sócrates y como Aristóteles, prepararon el camino al cristianismo. Es decir, el Dios verdadero, que fue revelado por Jesucristo y que es Jesucristo, tuvo un camino real preparado de antemano 300, 400 años antes por la filosofía griega. El Dios de Aristóteles es Dios Padre, es Dios Creador. Él no alcanzó a imaginar, a intuir que ese Dios se iba a hacer hombre, porque no tuvo el don de la revelación. Sócrates intuyó exactamente lo mismo, aunque en un nivel un poco menos brillante que Aristóteles. Pero el Dios de Aristóteles es el Dios cristiano. Es el Dios en el que nosotros creemos y sabemos ya a partir de las últimas sesiones. No nada más creemos, sino que ya sabemos que existe, como lo demostramos el sábado pasado. ¿Okay? Muy buena tu pregunta y continuamos. Otra forma de indoctrinar a la nación mexicana se llama pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo identifica la verdad moral con lo que es eficaz en la práctica. Es práctico, es bueno. Funciona, es bueno. Es el pragmatismo. No hay verdad universalmente válida porque lo que aprovecha a mí daña a otros. Así no es de extrañar que el American Way of Life sea injusto o inhumano hasta la médula, no solo para sus propios conciudadanos, sino que además se nos aplique a casi todos los pueblos del mundo bajo la forma de un imperialismo pragmático. ¿El pragmatismo a qué conduce? Conduce al exterminio de los ancianos, conduce al exterminio de los niños no deseados, a los millones de niños abortados, conduce a abandonar a la pareja cuando ya no siento nada al hacerlo contigo, conduce a venderse al mejor postor, conduce al mercenarismo, y es una forma refinada de materialismo y de positivismo moral. Insisto nuevamente en el concepto de positivismo moral. Positivismo moral no significa mente positiva, significa que solo se puede creer en aquello que es positivamente material. Solo se puede creer en aquello que es estrictamente experimentable por las ciencias de laboratorio, por la química, la biología, las matemáticas, la física, la química. Eso es lo único que existe, y las únicas normas que existen son las que se pueden derivar de las ciencias exactas. Ese es el positivismo. Y el positivismo moral se aplica a que no hay regla de conducta que pueda aplicarse a toda la humanidad. Bien. Otras formas brutales son, bueno, en la página 6 del folleto de ayer tenemos el racionalismo, ¿sí? Si lo trajeron, qué bueno, los que lo trajeron, sáquenlo. En la página 6 tenemos el racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo es una corriente de pensamiento que dice que solamente la inteligencia humana puede resolver los grandes misterios de la vida, que basta con la razón humana. Por eso se llama racionalismo. Pero esto es absolutamente falso. Si bien la vía regia para conocer a Dios es la razón, si la razón humana no está completada por la revelación, nuestros conocimientos acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la moral, acerca de lo que nos conviene para alcanzar la vida eterna, van a ser extremadamente limitados. El racionalismo no conduce a la bondad. El racionalismo, en todo caso, conduce al pragmatismo, al materialismo, conduce a time is money, ¿sí? Conduce al negocio, al business, conduce al utilitarismo. El otro es bueno, tanto útil. Ya no me es útil, ya no es bueno. Ser pragmático hace a este país terriblemente inhumano.
hace un país aislado, hace un país donde no vemos gente en la calle, hace un país donde no hay calor humano, donde todo el mundo está hasta con 2 trabajos para pagar los biles, y cuando no está trabajando está durmiendo o viendo la televisión, porque no es práctico intimar con la familia, no es práctico tener una vida cálida centrada en las emociones familiares, no es práctico estructurar el tiempo con los hijos, no son productivos, no produce lana platicar con mis hijos, mejor me voy a trabajar y ahí les dejo unos dolaritos para que paguen las cuentas, ¿no? Ese es el pragmatismo, y en Estados Unidos, en Inglaterra y en casi todo el mundo civilizado se ve un pragmatismo a ultranza, un pragmatismo terriblemente exagerado que está destruyendo a la familia humana y que está haciendo del planeta un lugar cada vez más inhabitable, cada vez más hostil, hasta que llega un momento incluso en que los asesinos a sueldo le dicen a la víctima: pues mira, te tengo que matar, pero no es nada personal, ¿eh? ¡Pum! Disparan con silenciador y pueden matar docenas o cientos o miles de personas por espíritu pragmático, porque es muy práctico matarlas y luego cobrar. Ese es el pragmatismo. Es muy práctico traficar con drogas, es muy práctico ser materialista, es muy práctico ser práctico, ¿sí? Bien, preguntas. Alguien levantó la mano. Chay. ¿No? Seguimos. Tenemos otro éxito, otro logro de la cultura nacional mexicana, que es el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? ¿Alguno de ustedes sabe? Tradúzcame esta palabra, hedonismo. ¿No? Leonel, ¿qué es el hedonismo? ¿A qué te huele? ¿Se come o huela? ¿Alguien que se cree mucho centrado en sí mismo? No. Bueno, qué bueno que nadie lo sepa, porque así me dan permiso de explicarlo. A ver, ¿qué es el hedonismo, Rosy? El hedonismo es la búsqueda del placer. ¿Cómo qué? La búsqueda del placer, vas muy bien. ¿En cuanto qué? Es la búsqueda del placer en cuanto a sí mismo, en cuanto al egoísmo. No importa nada, pasas por lo que sea, siempre y cuando Consigas placer. Entonces, muy bien, Rosy, muy bien. Lo completo de una manera un poco más académica. El hedonismo es considerar que el placer es el último fin de la existencia. Para eso nací. Y esto lo enseña uno de los grandes monstruos de la psicología del siglo XX, considerado el máximo genio de la psicología mundial de las últimas 2 centurias, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que dice que toda vida humana está regida exclusivamente por el placer. En las escuelas. A eso es lo que se enseña. ¿Te gusta? Dale un llegue. ¿Es placentero? ¿Es bueno? No, hombre, pasarte noches tórridas con una y con otra chava es maravilloso. Dale vuelo a la hilacha, ¿no? Solo se vive una vez. Diviértete, dale alegría a tu puerco, Macarena, ¿no? Como la cancioncita aquella del mundial, ¿no? Dale alegría a tu puerco, Macarena, ¿no? Mi hija de 14 años lo traduzco como el cuerpo como puerco, en son de ironía sarcástica, ¿no? Entonces, el hedonismo considera que el último fin de la vida humana es pasársela bien. Si ustedes piensan en un grupo de 100 personas que conozcan, ¿como cuántas personas serían capaces de oponerse prácticamente a esta idea? A la idea de que lo más importante en la vida es pasársela bien. A ver, denme una cifra. 99%. Lo que se opone el 1, yo creo. Se opone el 1 y se la traga el 99. El último fin de la vida es pasársela bien. El 90% yo. Pues a lo mejor pon tú que sea el 51, pero es mayoría. Entonces, entre el 51 y el 99 tenemos hoy una población hedonista, cuyo fin último en la existencia es pasársela bien, hasta que el cuerpo se extingue, el alma continúa y se encuentra
en la más aterradora soledad por el resto de su existencia, porque lo que escogió aquí, que es el placer, ya no lo puede sentir. ¿Qué placer puede tener un cadáver? Eso de que lo bailado ni quien me lo quite, pues sí, se lo quita la muerte, y se lo quitan las enfermedades, y se lo quita la cirrosis hepática, y se lo quita el SIDA. No se dice SIDA, se dice SIDA. Y normalmente el SIDA, ¿cómo se contrae? En actos muy placenteros, que generalmente están concentrados en esa creciente masa de población que son los grupos LGBTI, los grupos gay. Qué curioso que sean ellos los propaladores de la enfermedad del milenio, el SIDA. Bien, entonces el hedonismo es otra de las formas como hemos sido troquelados en México. ¿Para qué? Para lograr uno de los fines esenciales del gobierno, que es la descristianización de la nación. Que Cristo no tenga peso en nuestras vidas, que Cristo no rija, que Cristo no reine, que Cristo no sea considerado como lo que realmente es, el Rey de la creación. Porque Cristo es tan creador como su Padre, Cristo es tan Dios como Papá Dios. Cristo no es nada más hombre, es verdadero Dios. Y es Dios el que viene a la tierra. Y ese Dios que viene a la tierra y se encarna de María, y muere y resucita, y predica, y se va a los cielos, por decirlo en lenguaje sencillo, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Y el demonio, que encabeza el movimiento llamado sionismo, el movimiento llamado ideología de género, el movimiento llamado hedonismo, el movimiento llamado masonería, lo único que quieren es arrancar de nuestra práctica cotidiana el verdadero sentido último de nuestra existencia, que es lo que decíamos al principio de la sesión: el conocimiento, la posesión de Dios y de la creación entera. En ese triple plano que es el plano espiritual, el plano divino y el plano físico, corporal. Ese es el hedonismo, y desgraciadamente muchos de los que están aquí en consulta conmigo, en terapia conmigo, en procesos de entrenamiento, ¿cómo rigen su vida? Bueno, ¿quieren curación? ¿Quieren salud? Dejen de considerar el placer como un propósito en la vida. No nacimos para el placer. Los jóvenes no se hicieron para el placer, ni los adultos, ni los ancianos, ni los niños. La juventud, decía el lema de mi escuela primaria y secundaria, la juventud no se hizo para el placer, se hizo para el heroísmo. Pero ¿cuántos jóvenes viven hoy con esa idea? 1 al millar, tal vez, o menos. Para la renuncia al sexo fácil, para la renuncia al chupe, a la droga, para la renuncia a la flojera, para enfocarse al bien ajeno, heroicamente, disciplinadamente, constantemente. No, el eje rector de las sociedades actuales es el hedonismo, y eso está en nuestros libros de texto. Eso es el laicismo, que es la sujeción de la sociedad entera a un ateísmo práctico, inhumano, que destruye la familia humana, que destruye el tejido social, que es la familia, y que genera una brutal cantidad de neurosis, depresiones, alcoholismo, drogadicción, psicosis maníaco-depresivas, esquizofrenias y cuantas enfermedades mentales se les puedan ocurrir. Aquí debo decir algo muy importante. Ya lo he dicho en otras sesiones, pero vale la pena repetirlo, y lo planteo como una pregunta. ¿Cómo se llama la raíz del dolor psicológico, del dolor emocional en el ser humano? ¿Cuál es el nombre de esa raíz del dolor que nos da cuando tenemos un desorden mental, un desorden emocional, un desorden afectivo, del que todos, un poquito más unos, un poquito menos otros, todos tenemos algo? Como dice el dicho de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Entonces, ¿cómo se llama la raíz del dolor humano? No físico,
que también está incluido. ¿Cómo se llama la raíz de la depresión? De ese encerrarse en el cuarto, en la recámara, y ni siquiera encender la tele, ni la computadora, ni el Nintendo, ni el iPad, ni el celular, porque estoy tan deprimido que no tengo ganas ni fuerzas, ni siquiera para moverme. Y así pasan los días y hasta los meses, y pierdo la escuela y pierdo el trabajo. ¿Cuál es la raíz principal de las neurosis maníaco-depresivas? Que un día está en la gloria y otro día está en el infierno. ¿Cómo se llama la raíz del TOC, del trastorno obsesivo-compulsivo? Claro, hay algunas veces que la raíz no es esa a la que me estoy refiriendo. En la persona no es esa la raíz, pero pudo haber sido en sus padres o en sus abuelos. Y lo heredó el hijo y lo heredó el nieto. Y como dice la Biblia, hasta la quinta generación puede resultar afectada. ¿Cuál es esa raíz? ¿Cómo se llama? Falta de carisma. La ausencia de Dios. No. Muy bien, ¿quién dijo? Julio. Excelente, Julio. Se llama pecado. El pecado. Entonces, ¿cuál es el estado de conciencia que hoy predomina en la juventud posmoderna? Es un estado de conciencia en el cual, y puedo barrer con la mirada a todos, y nadie se sienta por aludido personalmente, el estado normal, estadísticamente hablando, de una persona actual en este mundo que nos tocó vivir, es la no conciencia del pecado. No, pues sí me emborracho, pero no siento nada. Pues sí, trato mal a mi esposa, pero no siento nada. No, pues ella es una quejumbrosa, es una melindrosa, es una quejumbrosa, es una deprimida. No, pues hay que se quede. Yo me voy a trabajar. Hay muchas cuentas que pagar. Esa indiferencia es un pecado gravísimo. Es el desamor. El extremo opuesto del amor no es el grito, el golpe y el maltrato. El lado opuesto del amor es la indiferencia. Es la lejanía, es la distancia que ponemos respecto del prójimo. Y esta sociedad hedonista, pragmática, atea, positivista, materialista, pone distancia entre yo y el prójimo, entre el prójimo y yo. Entonces, la raíz del mal psicológico es el pecado, del desamor, de la indiferencia, del aislamiento, del egoísmo, del hedonismo, del pragmatismo, del materialismo, de todo aquello que nos convierte en el centro de la creación sin serlo, como lo que decía Freud: nada antes de mí, nada por encima de mí, nada después de mí. A eso aspiro, les decía a sus alumnos más importantes, a que la humanidad ya no diga antes de Cristo y después de Cristo, sino que diga antes de Freud y después de Freud. Y lo logró en grandes segmentos de la población mundial. Algo verdaderamente satánico, diabólico, y que ha dado al traste con la salud mental y espiritual y física de cientos de millones de personas. Por esa razón, en mi escuela de psicología me opongo formalmente a esto que vimos ayer, que se llama psicologismo, para introducir con toda mi fuerza una oposición radical a la neutralidad ética y tomar partido por la verdadera ética, por la verdadera salud que se da únicamente en el acto virtuoso que se vuelve habitual, constante, permanente, que es una forma de vivir y de obtener indudablemente una salud a fondo. Bien, todo esto ha sido un preámbulo para sacar alguna conclusión. Me permito leer algunas líneas que yo escribí. La existencia humana es una constante búsqueda de sí mismo, de nuestra parte perdida. ¿Cuál es nuestra parte perdida? Nuestra parte perdida es nuestra relación con el absoluto. Nuestra parte perdida es nuestra relación con Dios.
es nuestra pérdida respecto del bien absoluto. Es nuestra pérdida de la conciencia de que nos vamos a morir y la pérdida de la conciencia de que somos inmortales. Nuestra vida se ha vuelto una búsqueda permanente. ¿Dónde buscar? Pues no busquen en la fama, no busquen en el alcohol, no busquen en la mujer ajena, no busquen en la diversión, no busquen en el antro, en las fiestas, en las pachangas, en el descanso, en la tele, en los viajes, en las compras, en el dinero. Allí no está la parte perdida. Todo eso, si lo buscamos, nos deja más vacíos, más solitarios, más tristes, más deprimidos, más abandonados respecto de Dios, porque Dios no nos va a obligar a estar con Él si no queremos. Sin embargo, esta búsqueda es permanente. Y así como digo que nuestra búsqueda es permanente, también hay otra búsqueda constante y permanente, que es la búsqueda que Dios hace de todos y de cada uno de nosotros. En esa búsqueda se encuentra una condición inapelable, la renuncia. Si buscamos sin espíritu de renuncia, la renuncia a todo lo falso inventado, la renuncia a todos los dioses creados por nosotros, si no se da la renuncia a la materia y a todos los sueños de poder ficticio, de egoísmo, si no se da la renuncia a la mentira, al engaño, al adulterio, al alcoholismo, a la drogadicción, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Se encuentra cada uno de nosotros con una puerta infranqueable, una puerta que no podemos abrir, no tenemos la combinación. Esa puerta solo la podríamos cruzar con una clave de acceso, y esa clave de acceso es la verdad. Y fíjense muy bien lo que voy a decir ahorita. Desde el punto de vista filosófico, ya vimos que es la verdad, lo vimos ayer. Es la humilde e intencional adecuación de la mente al objeto conocido. La verdad es lo que es. La verdad es anterior, superior e independiente de mí. La verdad no es mi opinión. Todo eso fue lo que vimos ayer y el sábado. Pero hoy debo decir, continuando, ya no tanto con la parte filosófica, sino con la parte histórica y la parte teológica de mi planteamiento integral de lo que es la filosofía y la psicología realista, lo voy a decir despacito. Resulta que en este plano histórico, teológico, superior al filosófico, la verdad no es salva, como lo que vimos ayer. Esa humilde e intencional adecuación de la mente al objeto conocido. Ese ser que es anterior a mí, que es superior a mí y que es independiente de mí. Sí, lo sigo sosteniendo, pero aquí la verdad a la que me quiero referir esta noche no es algo, como lo que he planteado hasta ahorita. Es alguien y pende de una cruz. Y se llama Jesucristo. Y es nuestro Redentor. Y Él murió por nosotros. Quiero ser muy pragmático, usando bien de la palabra mala, para explicar qué es esto de la redención. Quiero que imaginen todos, se lo explicaba yo hoy a una señora que no sabía cómo explicarle a su hija qué es la misa. A ver, señora, ¿por qué no le explica usted a su hija de 11 años que un día ella, a los 18, o su papá, ahorita, o usted, esta mañana, cometió un crimen, un delito, que de acuerdo con las leyes de este país, merece la pena de muerte? Y usted fue a dar, después de un juicio corto, porque el crimen era muy evidente, fue a dar con sus huesos a la cárcel. Y de allí usted iba a salir a la silla eléctrica o al cuarto de la inyección letal, o si hubiera sido en la Revolución Francesa, a la guillotina, o en México, en el México actual, a ser pozoleado en un tambo de ácido nítrico para que su cadáver se disuelva hasta los dientes. Ese es su destino, señora o señor. Ya está usted ahí, ya está sentenciado a muerte y lo van a matar mañana, lo van a ejecutar mañana.
Y de pronto, usted va a entrar a un caballero con una capa un poco burda, de color blanco, y le dice: ponte mi túnica, ponte mi capa, dame tus vestimentas y córrele que estás libre. ¿Cómo? ¿Cómo que libre? Pues estoy sentenciado a pena de muerte porque cometí un delito muy grave. No, no, no. Yo decido morir en tu lugar. Agarra mis ropas, vístete con ellas y sal haciéndote pasar por mí. Es más, aquí está mi credencial. Y cuando esa persona ve la credencial, tiene su foto. No la foto del señor que entró, sino la foto de la víctima. Órale, apúrate a salir antes de que se haga más peligrosa tu salida. Entonces, la persona liberada de la muerte le pregunta al liberador: ¿y por qué vienes a morir en mi lugar? Y la contestación es: porque te amo tanto que doy mi vida por ti. Apúrate, ya no hagas tantas preguntas, vete. Te amo, córrele. Y se va. Y el Señor, que cambió las vestiduras y que cambió su cuerpo por el recién liberado, ¿sí?, es Cristo. Él muere en tu lugar para que tú no mueras y tengas vida eterna. Y a esta señora que le explicaba yo esto, le pregunté: ahora dígame usted, ¿qué sentimiento tendría? Y esa señora que está aquí presente, ¿qué dijo? Gratitud infinita. ¿Qué sientes, alma? ¿Qué le vas a decir a tu hija que sienta? Gratitud infinita. Ese es realmente lo que estoy diciendo aquí. Se encuentra el pecador, el adúltero, el violento, el alcohólico, el drogadicto, el infiel, el fornicador, el narco, el tirano, el prepotente, el perezoso, el flojo, el irresponsable. ¿Con qué se encuentra? Con una puerta infranqueable que solo puede cruzar si mira de frente a la verdad y se sumerge en ella, como el niño que se duerme en los brazos de su madre, confiado y sin condiciones. Pero la verdad es luminosa y oscura, es fuego y agua, es torbellino y remanso. La verdad es dura como el acero y frágil como el cristal. Es aparentemente contradictoria para probar al caminante, para que éste demuestre que por encima de todo desea probar su sabor y perderse en sus remolinos de vida y muerte. Pero el hombre tiene miedo de ese vértigo y prefiere la cómoda sensación que aporta la mentira consentida. Porque la mentira mantiene al hombre subido en el pedestal de su hipocresía, creyéndose poderoso, sabio, inteligente, dueño de sí mismo y de todo lo que le rodea. Nada más falso. No somos dueños de nada de lo que nos rodea, ni siquiera de nuestro propio cuerpo. Lo habremos de perder y solo lo vamos a recuperar glorioso si seguimos a la verdad. Y la verdad no es algo, la verdad es alguien y pende de una cruz. Y de vez en cuando se dice a sí mismo: ¿qué es la verdad? ¿Existe la verdad? Nadie conoce la verdad. Doctor en Derecho por la UNAM, físico nuclear por el Poli, o por la Universidad del Valle de México, o por la Universidad de Arizona. Máximos galardones académicos en ciencias. ¿Y qué sabe de la vida? Nada. No sabe nada. Porque no conoce la verdad. Y repito, la verdad no es algo, es alguien. Se llama Cristo y pende de una cruz para que tú no te mueras, para que tú tengas vida eterna. Y nosotros, ay, qué aburrido sermón del curita ese. Ay, qué jalado es ese Juan Bosco. Ah, qué fanático es. Y se dice psicólogo, ¿no? La respuesta a estas preguntas existe. Está escondida tras el fuego
disimulada por el agua, es conducida por el aire y protegida por la tierra. Está en el origen del hombre y volverá a estar en el fin. Por ello solo la encontrará quien mire hacia el origen. Volvemos a la filosofía. Quien mire hacia su origen, recordando y camine hacia el fin, origen, identidad y destino. Camine hacia el fin sin detenerse a contemplar el camino. Porque en el camino está lleno de trampas, de ilusiones, de barreras creadas para probar la resistencia del caminante, para probar su decisión y su fuerza. Por eso algunos de ustedes hace rato, antes de empezar la sesión, le dije, no te me agüites, no te rindas. Este camino de salvar a tu familia es un largo camino que apenas está empezando, aunque ya tengamos un año de lucha. Desde septiembre del año pasado, la lucha por salvar a tu familia, a tu hijo, está apenas empezando. Porque ¿qué es un año para toda la eternidad? Nada. Es menos de un nanosegundo. Pero en fin, como premio, como trofeo, se encuentra al final de la senda la verdad. Y la verdad está relacionada con la capacidad de ver, no con los ojos, sino con la mente, como si de una película se tratara, donde la última escena desentraña todo el secreto y da contenido y sentido a toda la historia. Para ello hay que llegar al final. Así es la vida del hombre, de esa criatura llamada hombre que un día perdió el rumbo y se quedó en cualquiera de los muchos recodos del camino, creyendo que ya había llegado porque ya tiene un título, porque ya tiene una novia, porque ya tiene una botella enfrente o ya tiene una inyección de polvo de ángel en las venas. Y antes de sacarse la jeringa se va a morir con un orgasmo espontáneo, como hoy sucede cada 8 segundos en este país. Pero la puerta final sigue esperando. Está abierta para conducir al caminante ante el reino de la verdad, donde la magia de la mente se forma a lo inconcebible y transforma lo oscuro en luminoso y lo increíble en cotidiano. Solo hay que vencer el miedo. El miedo a decirle a tu amante, regreso con mi esposa, hasta aquí se acabó. No me voy a ocupar más de ti porque tú no eres mi familia. No me voy a preocupar más por lo que ocurra contigo porque tienes hermano, tienes marido, tienes padres, tienes prójimos y yo tengo una familia numerosa que atender. Y la verdad reclama mi presencia al lado de mi familia. Solo hay que vencer ese miedo. Hay que desterrar los falsos temores. Solo hay que desnudarse y quedarse dormido en los brazos del sueño, porque el sueño encierra los secretos para recorrer el camino. ¿Cuál es nuestro sueño? Nuestro sueño fundamental es la inmortalidad, la vida eterna, la salud perfecta, la ausencia absoluta del dolor, la presencia absoluta del máximo bien posible, Dios, por el resto de nuestra eternidad. Ese es nuestro sueño, esa es nuestra ambición. Y mientras los débiles, los que se han atorado en el camino, creen que cualquier baba de perico es Dios. Por eso, lo que dice mi escritor favorito ruso, Fyodor Dostoyevsky, dice, lo malo no es no creer en Dios, lo malo es creer en cualquier cosa. Y también dice otra cosa terrible. Si Dios no existe, todo está permitido, lo que sea, cualquier abuso, cualquier crimen, cualquier guerra, cualquier delito, cualquier vicio, cualquier tiranía, cualquier mentira, cualquier traición. Si Dios no existe, todo está permitido. Porque lo único que nos puede conducir a nuestro fin último es la verdad. Y repito por tercera vez, la verdad a estas alturas de mi exposición ya no vamos a decir que es algo, aunque lo es desde el punto de vista del filósofo, desde el punto de vista del teólogo, del historiador, que también soy. La verdad no es algo sino alguien. Y repito el hermosísimo concepto,
Es alguien y pende de una cruz y murió por mí y por todos nosotros para que no tengamos muerte eterna, para ser liberados del pecado que es la fuente principal del dolor humano, la fuente principal de la tristeza, de la soledad, de los vicios, de las agonías, de los sudores, de los insomnios, de las palpitaciones del corazón, de la opresión precordial, de la ansiedad, del comerse las uñas, de la rabia con la cual insultamos a nuestros propios hijos o a nuestro cónyuge, aunque le acabemos de decir que la amamos. Todo eso se llama pecado y todo eso es la negación de la verdad que llamamos Cristo. La verdad existe y espera por los valientes. Solo por los valientes que se atrevan a decirle no a la praxis, a lo pragmático, no al hedonismo, no al placer como fin, no a la riqueza, ni a la fama, ni a los honores, que se atreva a decirle no al mundo y a lo que el mundo exige hoy de nosotros, pensamiento políticamente correcto. Tenemos que ser los cristianos de verdad, absolutamente incorrectos para el mundo político. El mundo cristiano verdadero no es un mundo incluyente, es un mundo que excluye la mentira, que excluye el error, que ama al pecador, pero que odia al pecado. Es la diferencia. Entonces, el miedo a la verdad, el miedo al compromiso con Cristo, Dios hombre, es el gran obstáculo que nos separa de la verdad, del bien, de la belleza y de la unidad. Ese miedo que nació con la separación, con la ruptura creada desde el pecado original y que se fortalece con la limitación humana y que mantiene al hombre prisionero de la gran mentira. Acuérdense qué significa todas las palabras relacionadas que se llaman demonio, Lucifer, Luzbel, Satanás, Belcebú. ¿Cuál es su traducción simultánea perfecta? ¿Quién lo sabe? El padre de la mentira. El padre de la mentira. Todo lo que implique demonio, y aquí repito algo que dije no sé cuándo, pero lo repito porque es el momento oportuno. ¿Cuál es la principal fortaleza del demonio? ¿Cuál es su principal cualidad? ¿Cuál es su principal habilidad? Bien, Sirenia. Bien, hacernos creer que no existe, que es un cuento de curita infiernero pueblerino lanzada a un pueblo ignorante, a una población ingenua que puede creer en algo tan estúpido como el demonio. Esa es su principal habilidad. Es la piedra donde tropiezan los soberbios. El demonio no existe, Dios tampoco. O como acaba de decir varios de los científicos cuyo folleto les di, al final de este folleto hay varios ahí que son los peorcitos de todos los peorcitos. Repito sus nombres para que estén muy alertas en la página 21. ¿Quiénes son los 5 peores de la historia del ateísmo moderno? Stephen Hawking, Clinton Richard Dawkins, Peter Ware Higgs. Fíjense qué cosa más irónica. Esto vale la pena que lo tengan como anécdota. Resulta que este señor, Peter Ware Higgs, descubrió una partícula que es la que explica el origen del Big Bang. ¿Y saben qué nombre le dio a esa partícula? La partícula de Dios. Pero aclaró, no porque Dios exista, sino porque en caso de que exista, me gusta que así se llame, pero Dios no existe. Pero la bautizó como partícula de Dios. Los otros científicos, compañeros de él, ateos también, le dieron el nombre de partícula de Higgs. Y de hecho esa partícula explica el origen de la materia. Cuando una partícula de Higgs, acelerada a la velocidad de la luz, en el acelerador de hadrones de Europa, que es un circuito de 40 kilómetros de diámetro, no, de circunferencia, perdón, en donde a la velocidad de la luz se hacen chocar partículas subatómicas, se observa cómo al chocar de frente esas partículas unas contra otras se crea masa. Y así es como se descubrió
cómo ocurrió el Big Bang. Porque la causa primera, el motor primero, que llamamos Dios, Theos en griego, decidió que así fuera la creación, haciendo chocar entre sí partículas micro, ultra, subatómicas. Y al chocar entre sí esas partículas a la velocidad de la luz, se genera masa que no existía, y al seguir chocando entre sí, viene la gran explosión que hoy conocemos como universo, como cosmos, que sigue creciendo a la velocidad de la luz. Otro de los peorcitos, Carl Edward Sagan, Sigmund Freud y finalmente Isaac Asimov. De estos 5, ¿cuál es el que más daño ha hecho? Sinceramente se los digo, el que más daño ha hecho a la sociedad humana es Sigmund Freud, porque fue el más astuto, el más genial, el más mesiánico, el más descarado, el más cínico y el que obró con mayor malicia entre estos 5. Pregunta. No, creo que complemento nomás. ¿Sí? Yo estudié pues hasta la universidad y desde la preparatoria a la universidad hablaban mucho de Sigmund Freud. Entonces, tengo muchos amigos que fueron a la escuela preparatoria, a las universidades, ¿cómo se llama? Donde se preparan los maestros. Y pues los maestros van a eventualmente preparar cada uno de ellos a salones de 30, 40, 50 niños, multiplicados en todo un país, bajo la teoría de Sigmund Freud. Freud. Sí, entonces todo un país en la vuelta de 3 o 4 años exactamente causa esa revolución anticristo y como dicen, ¿no? Material. Yo como digo, superé y nunca me gustaron sus teorías. Bueno, de hecho Freud está considerado, junto con Margaret Sanger, la principal abortista de la historia, y otros. Darwin está considerado en un libro formidable que les recomiendo a los más curiosos de ustedes que quieran el nivel 1 para su formación, que ya lo voy a estar lanzando al gran grupo Phoenix, en donde todos van a estar. Al principio va a ser todo parejo y después vamos a ir seleccionando a los que se quedan en nivel 3, los que suben al nivel 2 y los que alcancen el nivel 1. No lo puedo definir desde el primer día porque necesito conocerlos bien a todos. Además, aquí está una pequeña parte del gran grupo Phoenix que va a participar todo el que quiera en su proyecto de formación. Escuelas normales superiores, superiores. Sí, ahí es donde se difunde, sí, y se difunden las ideas de a lo que se llama en este libro Arquitectos de la Cultura de la Muerte. Ese libro que les pido que encuentren en la red. Arquitectos de la Cultura de la Muerte. En donde están, desde luego, Darwin, que mintió y se cansó de mentir, y finalmente lo tuvo que reconocer, el autor de la teoría de la evolución. Está Margaret Sanger, la principal ideóloga del aborto, y Sigmund Freud, el principal autor que hace pensar a la juventud, sobre todo, que nacimos para el placer. Y después concluye su vida diciendo que no nacimos para el placer. ¿Saben cómo concluye Freud su vida? Diciendo que nacimos para la muerte, para tantos. Nacimos para extinguirnos, para volvernos nada, nadie, y en la absoluta aniquilación de todo ser humano que haya existido a lo largo de la historia. La principal tesis freudiana es que nacimos para la aniquilación, para volvernos nada, volvernos nadie. Bien, quiero terminar la sesión con la lectura de un documento que a mí me conmovió cuando lo leí hace muchos años. Se puede decir que yo era un niño cuando tuve acceso a esta página, que voy a leer y a comentar para terminar nuestra sesión de hoy. Esta paginita la escribió alguien que en mi vida ocupa un lugar muy especial, posiblemente al lado de mi madre, mi padre, don Salvador Abascal Infante. Escribe esta página que se titula La Gracia. La gracia. ¿Qué es la gracia? En términos salvadoreños abascalianos, ¿no? Como él se llamaba. La gracia, esta hojita en letras grandes que tienen todos, porque en el folder que entregué hoy se las di a todos.
Le ruego seguirla, por favor. Escribe papá. El texto original es de él, en la contraportada de su libro sobre el 75º aniversario de la reconquista espiritual de Tabasco. Él reconquistó Tabasco para la libertad de culto. Hago un pequeño preámbulo histórico para que entiendan el contexto en el cual él escribió esta hermosa página sobre la gracia. Había un gobernador en Tabasco, allá por 1936 y 40, que se llamaba Tomás Garrido Canaval. Y Tomás Garrido Canaval tenía un deporte. ¿Sabe cuál era ese deporte? Secuestrar, violar y degollar monjes, monjas y sacerdotes. Los secuestraba, los violaba, hombres y mujeres parejo, sus esbirros así lo hacían, y luego los degollaba y presumía en los periódicos de la época, presumía una cabeza en cada mano. Llegaban los fotógrafos y le tomaban la foto a don Tomás Garrido Canaval con sus desfanatizadores. El proyecto de desfanatización, ¿qué creen? Hoy está vigente en México y está firmado por Manuel Andrés López Obrador. Ya creó una secretaría cuyo nombre se puede traducir como Secretaría de la Desfanatización del Pueblo Mexicano. Les voy a mandar a su correo electrónico el acta constitutiva de esa secretaría, para que sepan que todo creyente en México está destinado, mediante la manipulación ideológica que este señor está haciendo ya, de todo proceso de descristianización, descatolización, desvinculación de la familia, es su proyecto principal. Tal vez él no va a cortar cabezas, tal vez él no va a fusilar curas y monjas, tal vez él no se va a fotografiar con una cabeza en cada mano, pero su proyecto es muchísimo más eficaz, muchísimo más diabólico, muchísimo más profundo que el que tenía Tomás Garrido Canaval. Mi padre, siendo un chamaco de 26 años, recién graduado de licenciatura en abogacía en la Escuela Libre de Derecho, que es la más prestigiosa escuela de derecho de América Latina, una excelente escuela de derecho, aunque ahora ha decaído bastante, decide liberar a Tabasco. Como hombre cristiano que era, de convicción, hijo de mi abuelo, que era el jefe cristero número 1, que por ahí andaba en plena guerra cristera. Para 1936 mi abuelo ya andaba huyendo, porque se había acabado la guerra en 29. Decide reconquistar Tabasco. Él no tenía armas, no tenía dinero, no tenía un ejército, pero tenía una enorme voluntad, una enorme fe en lo que hoy he planteado, la fe en la verdad, que es alguien y que pende de una cruz. Un cristiano de a de veras, a quien en estos momentos rindo honor. Y lo rindo públicamente porque esto lo voy a publicar en todas mis redes sociales, con testigo de ustedes. Es lo único que tiene, fe y amor a Cristo. Y un día se le ocurre la estrategia. Llega a un pueblito que se llama Atasta, que está cerquita de otro pueblito que se llama Tamulté, ya cerquita de Tabasco, con un tambor. Y empieza a tocar el tambor y a gritar en cada chocita por donde va pasando: vamos a sacar de Tabasco al gobierno ateo, vamos a liberar a Tabasco de la maldad, vamos a reabrir los templos, porque todos los templos en Tabasco estaban cerrados. Y además no se podía decir adiós, se tenía que decir adiós. Era delito estatal grave, so pena de multas millonarias y de cárcel, proferir en cualquier lugar público la palabra Dios. Los templos estaban cerrados, los curas estaban escondidos, o juidos, como se decía en lenguaje ranchero, o degollados, decapitados o en la cárcel. Ese era Tabasco. Y empezó a tocar su tambor y a dar aquellas voces, y a pie recorrió desde Atasta y Tamulté hasta Villahermosa, cientos de kilómetros.
Y cuando llega a Villahermosa, lo seguía una multitud de 10,000 personas, sin un solo machete, sin una sola arma, ni una sola pistola, ni un solo fusil. Llega al centro del palacio de la ciudad de Villahermosa, el Palacio de Gobierno, donde ya lo espera el ejército federal, al mando de un general. Y el general grita: ¡alto ahí o se mueren los que avanzan! Y mi padre dijo: síganme los valientes. Y avanzó él antes que nadie. Lo siguieron todos los que iban con él, cientos lo siguieron. Cayeron 16 muertos a su lado. Cuando yo era muy niño, recuerdo la narración que él hacía: las balas, hijo, me silbaban por las orejas. Zum, zum, zum. Y seguí caminando. Llegué a donde estaba el general. Tomé su pistola de mano del cinto, se la puse en la panza, corté cartucho y le dije: ordenen alto al fuego y tiren las armas. Ustedes, todos los soldados. Obedezcan, 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 dijo el general muerto del miedo, ¿no? Ya cuando vio la pistola en la panza y con el cartucho cortado, ordenó el cese al fuego. Tomaron Palacio de Gobierno en Villahermosa. Habló mi padre con el presidente Lázaro Cárdenas y exigió la salida del país de Tomás Garrido Canamay. Y Cárdenas tuvo que obedecer. El presidente Cárdenas, perseguidor comunista, hombre prepotente, tiránico, asesino, perseguidor, obedeció a un chavo de 26 años, porque habían tomado la ciudad sin disparar un tiro. A él les habían disparado, pero él no disparó un solo tiro. Esto es la fe. Esto es la fe que mueve montañas. Termina su hazaña, empiezan a abrir los templos, traen materiales, cemento, grava, cal, arena, reconstruyen, carpinteros hacen las puertas, reconstruyen las torres, ponen las campanas, traen a los sacerdotes de las cárceles, y Tabasco desde entonces recuperó su libertad de culto. Y el expatriado, exiliado, Tomás Garrido Canamay, se tuvo que agarrar un avioncito que le mandó el presidente Cárdenas e irse a volar a Cuba, donde se perdió y se supone que ahí se murió, ya de viejo, en Cuba. Bueno, entonces él, inspirado en aquella maravillosa hazaña de la reconquista espiritual de Tabasco, escribe esta página que es una invitación a vivir la vida de la gracia para alcanzar la vida eterna. Dice: si yo, un simple pecador que se deja aturdir por el vocerío de las pasiones, he sentido latir en mí varias veces en mi vida una savia misteriosa que me hace superior a mí mismo, si me ha poseído un patos, una emoción quiere decir patos, extraño a mí, un dinamismo que no es mío y que sin embargo me mueve desde adentro como alma de mi alma, ¿qué será en los que se ciñen a su misión minuto a minuto, en el hogar, en el trabajo, en la mitad del divertimiento, en la soledad del infortunio, y mientras aman y ríen y cuando batallan y se afanan? Debe ser como un relámpago que ilumine las más temerosas y secretas tinieblas de los momentos de prueba. Debe ser una repentina y hercúlea fuerza que rompa las más endurecidas cadenas, las que forja el desordenado amor propio. Debe ser, en fin, al fin, un manso venero que calladamente fecunda el páramo reseco. Es la gracia de Dios. Bien, pues con esta lectura declaro terminado el ciclo de mi viaje en esta hermosa ciudad de Phoenix. Los invito a estar nuevamente conmigo para empezar su formación formal el día 6 de noviembre, martes, en donde nuevamente esperamos conseguir este local para continuar nuestra formación. Pero ahora sí les voy a pedir algo muy especial. Por favor, contesten los mensajes que les mando al gran grupo Phoenix, contesten los mensajes a su chat individual, involúcrense, lean, discutan, propongan, analicen, debatan, colaboren, fórmense, porque nos ha tocado un mundo en guerra, como dijo el Papa Francisco hace un par de años.
La Tercera Guerra Mundial ya empezó, a pausas, pero ya empezó. Y para poder ganar esta guerra no se necesitan misiles, ni aviones, ni helicópteros, ni tanques, ni bombas atómicas o bombas neutrónicas o de pulso electromagnético. No, se necesitan tres cosas. Estado de gracia sustentado en tres grandes patas, así como este tripié, que si no tuviera tres patas se caería. Yo invito a todos a formarse. Entonces la primera pata se llama formación, la segunda pata se llama oración y la tercera pata se llama acción. Formación, acción, oración, en el orden que quieran. Unos son más aptos para orar que otros. Yo soy más un hombre de acción y de formación, aunque sí, cada vez que avanzo en mi ya avanzada edad, me doy más a la oración. Pero la acción sigue marcando el sello fundamental de mi acción con ustedes, para poder formar un ejército poderoso que cuando menos realice una hazaña, su propia salvación y la de su familia. Y cuando un soltero me diga, pero yo no tengo familia, pero la vas a tener. Y si no vas a tener familia, pues sálvate a ti mismo. Y a los que te rodean, a tus amigos, sácalos de la parranda y ponlos en la ruta de la virtud. Porque solo el hombre virtuoso es feliz en esta tierra, desde esta tierra y desde luego, como ya lo planteé al principio de la sesión, por el resto de la eternidad. Pues muchísimas gracias a todos por su maravillosa atención. No me quisiera ir, parece que nadie se quiere ir, pero todo lo humano empieza y se acaba. Así que buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches.